tal? Muy buenas noches a todos. Me presento con ustedes. Yo soy la doctora Sagrario Zavala. Bienvenida, doctora. Gracias por estos minutos que nos va a dedicar en esta charla de IRSILUS. El tema, como sabemos, pues es pandemia y alteraciones urinarias. La doctora Sagrario es médico cirujano partero, especialista en nutrición clínica, egresada del Instituto Politécnico Nacional y certificada por el Comité Normativo Nacional de Medicina General. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Verónica. Ok, bueno, esta noche estamos reunidos. Quisiera que abordáramos un tema muy importante, como son las infecciones del tracto urinario, sobre todo ahorita en época de pandemia. Esos 40 días se nos extendieron a ya más de 1 año y medio, ¿verdad? Les voy a compartir mi presentación. Ok, bueno. Después esta imagen, esta diapositiva con varias imágenes, porque recordemos qué es lo que estábamos viviendo en el 2021, a principio del año del 2020. Se dieron muchas situaciones, cambiaron nuestra rutina. Vemos aquí una imagen donde en casa, desde casa estamos trabajando, los niños se quedan en casa a recibir clases en línea. Encontramos los supermercados vacíos, pero también encontramos otro sector con muchísimo trabajo y con un traje especial, como es el sector médico. Todos los colegas que se encuentran a nivel hospitalario utilizando durante muchas horas, trajes que incrementan el calor corporal, incrementan también la sudoración, y esto lo menciono porque esto también es factor de riesgo para desarrollar infecciones del tracto urinario. Entonces, haciendo un pequeño recordatorio de lo que fue en el 2020, recordemos que el primer caso de COVID-19 fue reportado en el año 2019 en la República Popular de China. Para febrero del 2020 se reporta el primer caso de COVID aquí en México, en la Ciudad de México. No fue hasta el 11 de marzo del 2020 que la Organización Mundial de la Salud informa que hay 4,291 muertos y se encuentran afectados 114 países. Hasta marzo del 2020 fue reportado de forma oficial 12 casos de COVID-19 en la Ciudad de México. Así, el 24 de marzo del 2020 iniciamos la fase 2 y se suspenden clases, se suspenden actividades. Y en marzo del 2020 iniciamos la jornada de sana distancia. Todo este tipo de cambio en nuestro estilo de vida ha venido a traer alteraciones. Nuevamente les comento, como una de las primeras imágenes que les presenté, la gente empieza a permanecer durante más tiempo sentada, no se bañan diario también, disminuye la actividad física y disminuye con ello el consumo de agua. En el caso de nuestros colegas del sector hospitalario, utilizan trajes donde esto incrementa el calor local y esto favorece que la flora, nuestra microbiota se encuentre alterada también. Vamos a encontrar que la infección del tracto urinario es la segunda causa, de consulta externa en todo México. Y vamos a encontrar que esta incidencia es muchísimo mayor en las mujeres. Se presentan más en mujeres que en hombres. La diferencia es grandísima, aproximadamente 30-1. La infección del tracto urinario también es más común. Es la causa más común de bacteremia en el adulto mayor. Y esto se encuentra relacionado directamente con la alteración del sistema inmunológico, que ya no hay una autolimitación. Vamos a encontrar que la infección de vías urinarias va a estar afectando al 59% de las mujeres embarazadas. Y de esta afectación, de este 59%, el 19% es causa de un parto pretérmino.
También encontramos las infecciones del tracto urinario que las encontramos en una alta relación con todos los pacientes que sufren y que viven de diabetes mellitus 2 y 12.5% van a cursar con una bacteriuria asintomática. ¿Cuántas veces no nos ha tocado en consulta revisar estudios de laboratorio y encontrar exámenes generales de orina con una infección en vías urinarias y el paciente no presenta ningún síntoma? Muy bien. ¿Quiénes la van a presentar más? Ya platicamos que las mujeres de ese sector femenino lo van a presentar mujeres menores de 10 años y entre 18 y 24 años de edad, siempre y cuando tengan una vida sexual activa. Y por supuesto, en nuestras mujeres que se encuentran en la etapa de la posmenopausia. En las mujeres o en las niñas menores de 10 años, pues esto es debido, como ustedes ya lo saben, a los hábitos higiénicos y toda esa situación. Aquí en México, el 50% de las mujeres hasta los 30 años de edad han presentado al menos un cuadro de infecciones en el tracto urinario durante toda su vida. Y el 26% de las mujeres con una infección de tracto urinario aguda van a presentar recurrencia de esta infección durante los siguientes 6 meses de este primer cuadro. De este 26% de las mujeres que presentan recurrencia, del 5 al 10% van a presentar múltiples recurrencias. Esto es importante que lo sepamos porque sobre todo para identificar a aquellas pacientes que tienen una recaída o que empiezan a presentar recurrencias para dar el tratamiento adecuado. Hablemos un poquito de los mecanismos de defensa de nuestro uroepitelio para que se presente una infección en el tracto urinario. Recordemos que la principal fuente de protección va a ser la mucosa. Entonces es importante tener una mucosa intacta. Otra situación también es el libre flujo de orina, el vaciamiento vesical periódico. Esto, pues bueno, sabemos y recordamos que por un mecanismo de arrastre va a limpiar todo el tracto para no permitir la colonización bacteriana. Otro también es la presencia de los esfínteres y vamos a encontrar aquí una gran cantidad en el uroepitelio, inmunoglobulina de tipo A y otro tipo de uroquinasas que también nos van a estar protegiendo de invasión. Y hay una proteína, un tipo de proteína que es la proteína TAM-Hospal 2. Ese tipo de proteína les voy a platicar qué dinámica tiene. Bueno, esta es una glicoproteína que se produce en el túbulo contorneado proximal de la asa de Henle. Y este tipo de proteína básicamente actúa como una fijadora de bacterias. Entonces, hay que poner atención en todos aquellos exámenes generales de orina que nos llevan los pacientes, donde empiezan a reportar cilindros y alinos. El cilindro y alino no es otra cosa más que esta proteína. Y de ahí vamos a encontrar los cilindros granulosos. Los cilindros granulosos, pues bien, son cilindros que tienen adheridas bastantes proteínas, bastantes bacterias. Entonces eso ya nos está indicando que hay un proceso de invasión. También otro mecanismo de defensa que vamos a encontrar en el uroepitelio es la osmolaridad de la orina, el contenido de urea, el pH ácido también, que esto va a inhibir el crecimiento bacteriano. Hablemos de las infecciones de vías urinarias no complicadas. ¿A quién se le diagnostica una infección del tracto urinario no complicado? Esto primero va a ser a una paciente previamente sana, que no tenga recurrencias, una mujer no embarazada, una mujer adulta que se encuentre en los rangos de edades que ya habíamos platicado y sin antecedentes de alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario. Los patógenos que vamos a encontrar más asociados a este tipo de cuadros, el 80% E. coli.
El 80%, entonces, ¿qué significa? Que bueno, ahorita lo vamos a platicar en la patogenia, pero E. coli es el causante del 80% de los cuadros de nuestras pacientes con infección de tracto urinario. Klebsiella, vamos a encontrar también Staphylococcus saprophyticus y otro tipo de Enterobacter. Ahora sí, retomemos un poquito la cuestión de la patogenia. Eso ustedes lo recordarán y lo saben muy bien, nada más ahorita vamos a tocar algunos puntos importantes. ¿Cómo es que se da esta invasión? Pues bueno, aquí les puse un esquema donde vamos a observar en el número 1 que hay una replicación luminal primero, ¿verdad? Empieza una replicación bacteriana y entonces estas bacterias se van a empezar a adherir a nuestras células del uroepitelio. Ajá. ¿Y cómo va a ser esa? La colonización es de forma ascendente o por contigüidad. Platicábamos, les mencionaba yo hace unos minutos donde hay un sector que se va a encontrar afectado, que son las niñas menores de 10 años, y aquí encontramos más esto, que es una invasión por contigüidad. Ajá, porque el área genital no está adecuada, no lleva una higiene adecuada, justo porque son las edades donde empiezan a perfeccionar un poquito más la cuestión de la higiene. Y entonces una vez que se empieza a colonizar de forma ascendente y por contigüidad, van a llegar, se van a fijar por pilis, las bacterias hacia las células. Y así también, por otro tipo de adhesinas, se van a fijar y van a penetrar la célula. Recordemos que se va a dar a cabo la replicación bacteriana y entonces ocurre la apoptosis. Ajá, nuestras células superficiales empiezan a ser destruidas, empieza a haber una descamación celular y con ello secundario a este proceso se va a dar una respuesta inflamatoria, la cual va a ser pues culpable de toda la sintomatología que nos va a referir el paciente. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? El 94% de los pacientes refieren nicturia, 90% olaquiuria. El 72% de los pacientes van a referir urgencia miccional, así como disuria, un grado de incontinencia también. Y en algunas ocasiones, estas no son sintomatologías, pero son datos clínicos que que podemos observar, e inclusive datos de laboratorio, como es la hematuria macroscópica y piuria también. Puede nuevamente el paciente no tener sintomatología, pero sí nosotros encontrar piuria en un examen general de orina. Para todos aquellos pacientes que van a sufrir de una infección una infección del tracto urinario recurrente, bueno, ¿cómo se va a dar esto? Nuevamente aquí les puse la imagen previa, el esquema que utilizamos para recordar la patogenia. Vamos a ver en el número 6 que van a permanecer algunos reservorios quiescentes, dentro de la célula. Esto no es otra cosa más que bacterias que van a permanecer en el interior de la célula y que van a crear resistencia a los antibióticos. Y que conforme pasa el tiempo y empieza a darse la descamación celular de nuestro uroepitelio, entonces estas células se destruyen y liberan nuevamente bacterias y nuevamente hay una colonización en este uroepitelio. Ajá. Las infecciones del tracto urinario recurrentes sí constituyen un problema clínico común. Nuevamente, esto es para las mujeres. Teníamos una proporción de 30-1, entonces es más recurrente en las mujeres. Las vamos a encontrar nuevamente jóvenes sexualmente activas, mujeres embarazadas, mujeres en el climaterio o en la posmenopausia, e inclusive en algunas pacientes que presentan alguna patología urológica, como la incontinencia urinaria, cistocele, que quedan con un residuo posmiccional, o bien toda aquella paciente que fue sometida a una cirugía de tipo ginecológica, o inclusive, aunque no sea ginecológica,
Recuerden que porque también se utiliza una sonda para recolectar la orina y esto también nos va a alterar las condiciones de nuestra microbiota. Tenemos múltiples tratamientos, tenemos una amplia gama para tratar una infección del tracto urinario. Sin embargo, ustedes saben que siempre vamos a elegir para el paciente la mejor opción. Es un traje hecho a la medida. Tendrá que ser un medicamento adecuado para ellos, tendrá que ser un medicamento accesible, pero además debe de ser un medicamento que tenga muy baja la tasa de resistencia bacteriana, así también como que presenten la mínima cantidad de efectos adversos o efectos secundarios. Se realizó un estudio aquí en México, en donde participaron 20 estados durante un periodo de 6 meses, y se determinó que de todos los antibióticos que se pueden utilizar para infecciones de tracto urinario, para la especie más común, que la encontramos en un 80%, que es la bacteria E. coli, vamos a encontrar que la nitrofurantoína fue de las mejores. De hecho, fue la mejor, porque reportaron una tasa de resistencia del 5.7%, en realidad muy baja, en relación al resto de los antibióticos, como la amoxicilina combinada con sulbactam, ácido clavulánico, el ciprofloxacino, que es muy común también en nuestra práctica prescribir, otro tipo también como levofloxacinos, y el trimetoprim con sulfametoxazol, que últimamente, pues bueno, ya ha empezado a caer en desuso. También tenemos aquí las guías de la Asociación Europea de Urología, que también ellos sugieren el tratamiento para cistitis no complicadas en mujeres. El tratamiento de primera línea sería la nitrofurantoína. Para un cuadro agudo, ellos sugieren utilizar la terapia de 50 a 100 miligramos cada 6 horas durante al menos 5 días. Esto es en cuadros no complicados. También vamos a encontrar otro tipo de tratamientos que es para las mujeres en embarazo. Esa también se sugiere, ya que no nos causa ninguna alteración si se utiliza durante el primero y segundo trimestre de embarazo. Se podrá utilizar a la misma dosis, nitrofurantoína de 100 miligramos cada 6 horas durante 7 días, con la excepción de utilizarla en el tercer trimestre del embarazo, ya que la nitrofurantoína podría originar una anemia plásica en el producto. Entonces, nada más limitando su uso en el último trimestre. Tenemos el tratamiento también para profilaxis. Para todos aquellos pacientes que llegan a tener recaídas recurrentes, recuerdan ese 16% de pacientes que van a tener recaídas, se sugiere el uso de la nitrofurantoína a una posología de 100 miligramos al día. Y este tratamiento tendrá que ser durante 6 meses. Bueno, la nitrofurantoína ha sido un antibiótico que ha caído en desuso durante muchos años. Afortunadamente, por eso hoy lo encontramos como la primera opción para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario. Entonces, tenemos 68 años ya con este fármaco y afortunadamente hoy es nuestra opción de primera línea. Tiene un triple mecanismo de acción la nitrofurantoína. Vamos a recordar brevemente. Todo eso ustedes ya lo saben, nada más es un recordatorio muy breve. Sus 3 mecanismos de acción es inhibir la acetilcoenzima A bacteriana, interfiere en el metabolismo de los carbohidratos bacterianos y esto va a intervenir directamente en la formación de la pared celular también. Entonces va a crear una pared celular débil y esto va a hacer que fácilmente se pueda destruir. Aquí cosas que tenemos para destacar es que este mecanismo de acción de la nitrofurantoína es inusual ante los antibacterianos porque tiene un triple mecanismo de acción. También la nitrofurantoína es un bactericida en la orina a dosis terapéuticas. Por supuesto, la naturaleza
de base amplia de este modo de acción puede explicar la falta de la resistencia bacteriana adquirida a la nitrofurantoína. Ajá, recordemos un poquito lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia, donde la absorción y la concentración terapéutica van a aumentar si la nitrofurantoína se toma con alimentos. Quiere decir que en un medio ácido se incrementa su absorción. Entonces es importante comentarle al paciente que se tome su medicamento, la nitrofurantoína, acompañado de alimentos. Debido a la efectividad de absorción gastrointestinal, el efecto sobre la microbiota realmente es mínimo. Se absorbe muy bien y está en menor contacto con la microbiota. Vamos a observar también que la nitrofurantoína alcanza una mayor concentración en el tracto urinario inferior, por lo cual más adelante les voy a comentar que alguna de las contraindicaciones del uso de nitrofurantoína es en cuadros de pielonefritis y en algunos cuadros de infecciones de vías urinarias en varones. Ajá, porque esta concentración es solamente en el tracto urinario bajo, es decir, vejiga. Y también vamos a encontrar que la nitrofurantoína en realidad mantiene una concentración sérica baja, por lo cual sus efectos secundarios pues serán mínimos. Su metabolismo es hepático, el 70% afortunadamente, con una eliminación renal, y vamos a ver que el 30 al 40% de la dosis que se administra al paciente va a ser eliminada rápidamente a través de la orina, sin sufrir modificaciones, o sea que es mínima la absorción que tenemos de la nitrofurantoína. Nuevamente, la terapia antiácida disminuye la absorción, y entonces hay que comentarle al paciente que durante su tratamiento evite tomar antiácidos para que podamos lograr una buena concentración. Y la vida media de eliminación de la nitrofurantoína será de 20 a 40 minutos. Otro punto importante a destacar y que les quiero comentar a ustedes, colegas, son las interacciones. Ojo con el Probenecid. En dosis altas va a inhibir la secreción tubular de la nitrofurantoína. Con ello va a reducir su aclaramiento renal. Por lo tanto, se recomienda utilizar dosis bajas de nitrofurantoína si alguno de estos fármacos se están utilizando. Los fármacos anticolinérgicos, antimuscarínicos, que retrasan el vaciado gástrico y posiblemente incrementan la biodisponibilidad de la nitrofurantoína. Entonces, aquí vamos a ver que vamos a incrementar la absorción. Los antiácidos, sobre todo los que están hechos a base de magnesio, retrasan la absorción de la nitrofurantoína, eso ya se los comentaba hace un momento, que no vayan a combinar antiácidos los pacientes. Y también, ojo también con las quinolonas, administración conjunta, nitrofurantoína con quinolonas, ya que la nitrofurantoína antagoniza los efectos antibacterianos con las quinolonas. Reacciones adversas más frecuentes que vamos a encontrar con la nitrofurantoína: anorexia, náusea, vómito. La ingesta simultánea de alimentos disminuye estos efectos. Por si algún paciente les llega a comentar que, oiga doctor, oiga doctora, el medicamento que usted me mandó, ¿qué cree? Que me está produciendo vómito, que lo combine con alimento. Eso va a disminuir su efecto secundario. Otro segundo más común va a ser la erupción cutánea, que consiste en lesiones maculares, otras maculopapulares o bien de tipo urticarial. Entonces, ahí valorar si es alergia o si es un efecto secundario también. Por lo regular, este tipo de efectos, si son menores, si no son tan molestosos, los podemos controlar con un antihistamínico. Bien, afortunadamente, tenemos hoy día una muy buena opción de nitrofurantoína, que nos la ofrece un laboratorio mexicano, muy nuevo, Laboratorio Elmore, con el nombre de Irsilus. Irsilus es nitrofurantoína de 100 miligramos en cápsulas. Lo cual, ¿por qué elegir Irsilus? ¿Por qué pensar en Irsilus? Porque es una presentación segura, primero segura para mi paciente y con una alta eficacia.
Es un medicamento accesible, pero también asequible para el paciente. Y lo más importante, que va a tener una resistencia mínima, que es del 5.7%, como se los estoy señalando aquí, ante todos los otros antibióticos disponibles que tenemos para el patógeno más común de este tipo de cuadros, que es nuestra bacteria E. coli, tan común. Ajá. Recordemos, nitrofurantoína no debe de administrarse a pacientes con pielonefritis, ya que no vamos a encontrar concentraciones a nivel de riñón. Las concentraciones de la nitrofurantoína las vamos a encontrar en tracto urinario bajo. Ajá. Ojo con los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular menor de 60 por el mecanismo de eliminación. A los menores de un mes de edad, esto recuerden, es en el tercer trimestre del embarazo y en los menores de un mes de edad, por el riesgo de desarrollar anemia aplásica. Y por supuesto también no debe de administrarse a pacientes, a hombres, a varones con infección del tracto urinario, ya que aquí tenemos otras opciones que este tipo de colonización se den a otros niveles donde no hay una buena concentración de nitrofurantoína. Ajá. Aquí con esta presentación, no quiero, ustedes saben, ustedes conocen toda esta información, pero sí quise tocar puntos importantes, puntos clave, puntos importantes para prescribir y para considerar también. Entonces, esta fue una breve reseña. Me gustaría que si ustedes tienen algún comentario que podamos compartir con todos, pues bueno, nos lo hagan saber, por favor. ¿Cómo es la experiencia que ustedes han tenido con nitrofurantoína? Fue un placer esta noche estar aquí con ustedes, compartir lo que todos nosotros sabemos, ustedes colegas. No vengo a enseñarles nada nuevo, simplemente quise tocar puntos clave para considerar la prescripción de una nueva opción que nos da Laboratorio Elmore. ¿Ok? Doctora Pues bueno, Sagrario. ¿sí? La doctora Noemí Díaz, muy puntual la ponencia, muchas gracias. La doctora Alicia Casiano, muy claro todo, muchas gracias. Y la doctora Patricia de Santos, muchísimas felicidades, muy claro, doctora, gracias por su tiempo. La doctora Erika Islas, ¿qué costo tiene el producto? Bueno, el costo es de 324 pesos. Esto con un cupón que sus representantes les harán llegar para Farmacia San Pablo, doctora. Bastante accesible, ¿verdad? Sí, bastante accesible y como usted lo mencionaba, pues caja con 40 cápsulas, lo que implica que es el tratamiento completo. Tratamiento completo, así es. Sí, también de la doctora Elisa Cervantes, felicidades, muy bien explicado. Llegar. Doctora Sagrario, muchas gracias por su tiempo y ya sabe que estoy al alcance de una llamada, un WhatsApp, si requiere algo. Claro que sí. Les agradezco a ustedes también su presencia, su puntualidad y su atención. Que pasen bonita noche.